vez has pensado que tienes el control solo para darte cuenta de que, en realidad, eres tú quien está siendo controlado? Tal vez crees que fumas porque quieres, que tomas porque disfrutas, que pasas horas en redes porque te relaja. Pero si quisieras dejarlo, ¿podrías? ¿O sentirías esa resistencia interna que te arrastra de vuelta? Una y otra vez. Los estoicos entendieron esto hace siglos. Epicteto decía que no somos libres mientras dependamos de algo fuera de nuestro control. Y el problema de los vicios es precisamente ese. Nos hacen creer que elegimos cuando en realidad nos están eligiendo a nosotros. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo se rompe esta cadena? No con motivación, no con fuerza de voluntad momentánea, sino con entendimiento, estrategia y autodisciplina. En este video no te voy a dar una lista de pasos mágicos para dejar un vicio. Eso sería tratarte como a un niño. Voy a mostrarte cómo funciona la mente de un estoico frente a sus propias debilidades. Porque todos las tenemos. Si entiendes lo que voy a compartir contigo hoy, no solo podrás enfrentar tus vicios, sino cualquier obstáculo en tu vida, con una mentalidad más fuerte y más libre. Así que quédate hasta el final, porque este video podría ser el inicio de un cambio real. La honestidad brutal. La primera batalla es contra ti mismo. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de que el cigarrillo no era solo un hábito, sino una prisión. Un verdugo silencioso que no me mataba de inmediato, pero que cada día me quitaba algo. Respiración, energía, control. Estaba solo en mi habitación, rodeado de un humo denso. Un humo que, si lo piensas bien, es una metáfora perfecta de lo que un vicio hace contigo. Te envuelve, te nubla la mente, te da una falsa sensación de confort. Pero en realidad, solo te asfixia. Ese día me hice una pregunta incómoda. Una pregunta que hasta entonces había evitado. ¿Quién está en control aquí? Porque en mi cabeza, la respuesta era obvia. Yo. Yo decidía cuándo fumar. Yo podía dejarlo cuando quisiera. Yo tenía el control. Pero si eso era cierto, ¿por qué cada vez que intentaba dejarlo, algo dentro de mí se resistía? ¿Por qué? Si realmente era mi decisión, sentía ansiedad, irritación, una especie de vacío cuando no lo hacía. Aquí está la parte difícil de aceptar. Los vicios nos hacen esclavos, mientras nos convencen de que somos libres. Eso es lo primero que tienes que romper. La mentira. Porque mientras sigas diciéndote que no es para tanto, que tú puedes manejarlo, que no está afectando tu vida de verdad, vas a seguir atrapado. Séneca lo dijo claro. La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Y eso es exactamente lo que hacemos. Postergar. Convencernos de que el problema no es tan grande. Pero dime algo. Si algo realmente no tiene poder sobre ti, ¿por qué sigues haciéndolo? No puedes vencer algo que ni siquiera admites que existe. No puedes derrotar a un enemigo al que te niegas a mirar a los ojos. Y aquí es donde entra la honestidad brutal. Cuando un estoico habla de conocerse a sí mismo, no habla de frases bonitas de autoayuda. Habla de ser despiadadamente honesto con lo que ve. Porque sin claridad, no hay cambio. El estoicismo no te dice que te castigues. No te dice que te sientas culpable. Te dice que mires la realidad como es. Que la observes sin filtros, sin justificaciones, sin excusas. Así que hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Qué estás evitando admitir sobre tu propio vicio? No respondas con lo que suena bien. No respondas con lo que te calma la conciencia. Respóndete con la verdad. Porque sin eso, todo lo demás es solo humo. 2. Rompe con la ilusión. Los vicios no te dan placer, solo te encadenan. ¿Por qué seguimos atados a los vicios, incluso cuando sabemos que nos hacen daño? La respuesta es simple. Porque creemos que nos dan algo. Placer, alivio, distracción. Tal vez piensas que fumar te relaja,
que beber te ayuda a olvidar, que pasar horas en redes sociales te desconecta del estrés. Pero dime algo, si realmente te hicieran sentir bien, entonces, ¿por qué siempre necesitas más? El problema de los vicios no es solo que sean destructivos, es que son una trampa. Te hacen creer que te están dando algo cuando, en realidad, te están quitando todo. Yo me di cuenta de esto cuando empecé a estudiar más sobre el tema. Descubrí que cada vez que cedía a mi vicio, sentía un alivio momentáneo, solo para encontrarme deseando más poco después. Era un ciclo interminable. Y lo peor es que lo justificaba. Un último cigarro y ya. Hoy me lo merezco. Mañana lo dejo. Pero lo que realmente estaba haciendo era alimentar una bestia que cada vez pedía más. Un estudio publicado en el Journal of Neuroscience explica cómo las adicciones, ya sea al tabaco, al azúcar o al alcohol, alteran los circuitos de recompensa del cerebro. No es solo un tema de fuerza de voluntad. Es una programación química. Cuando consumes algo placentero, tu cerebro libera dopamina. Eso te hace sentir bien. Pero aquí está la trampa. Cuanto más lo repites, más se acostumbra tu cerebro y menos efecto tiene. Entonces, necesitas más. Y más. Y más. Es una ilusión peligrosa, porque cuanto más persigues el placer, más insatisfecho te vuelves. Richard Feynman lo resumió perfectamente. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo. Y tú eres la persona más fácil de engañar. Esa frase me golpeó fuerte. Porque ¿cuántas veces me había engañado diciéndome que yo tenía el control? ¿Cuántas veces me había repetido que mi vicio no era tan grave? Pero aquí es donde el estoicismo me dio una estrategia. Una práctica llamada el día de privación. Antes de abandonar mi vicio por completo, empecé con un ejercicio simple. Elegí un día a la semana para privarme voluntariamente de él. El primer día fue un infierno. La ansiedad, la frustración, esa sensación de que algo faltaba. Pero también fue revelador, porque me di cuenta de que podía hacerlo, que no era una necesidad real, sino una dependencia creada por mi mente. Con el tiempo, ese ejercicio se convirtió en una herramienta poderosa. Me enseñó que el vicio no tenía tanto poder como yo creía. Me hizo ver que la bestia que me controlaba solo era fuerte porque yo la alimentaba. Así que te desafío a intentarlo. Elige un día, solo uno, para privarte de tu vicio. Solo para observar qué pasa. Para ver con claridad si realmente lo necesitas. O si solo es una ilusión. Si lo haces con honestidad, empezarás a notar algo curioso. No es el vicio lo que te da placer. Es el vicio lo que te lo quita y te lo vende de vuelta a cambio de tu libertad. Tercero, la gratitud como antídoto. Reemplaza el deseo con apreciación. ¿Te has dado cuenta de que nuestra mente tiene una tendencia natural a enfocarse en lo que falta en vez de en lo que ya tenemos? Es como si estuviera programada para ver carencias en lugar de abundancia. Y ahí es donde entran los vicios. Cuando sentimos que algo nos falta, buscamos compensarlo con distracciones, placeres inmediatos y hábitos que, aunque al principio nos dan una sensación de alivio, a la larga nos dejan peor. Los estoicos tenían claro que el deseo sin control es una forma de esclavitud. Cuanto más deseas algo, más dependes de ello y más te domina. Pero hay una manera de darle la vuelta a este círculo vicioso: la gratitud. Epicteto decía que la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y esto no significa conformarse o no aspirar a mejorar, sino aprender a valorar lo que ya tenemos. Porque cuando aprecias lo que tienes, la sensación de escasez desaparece. Y si desaparece la escasez, desaparece la necesidad de llenar un vacío con cosas externas.
Piénsalo. ¿Cuántas veces te has obsesionado con conseguir algo, creyendo que cuando lo tuvieras, te sentirías completo? Un objeto, una meta, una relación. Y cuando por fin lo logras, la satisfacción dura poco, porque tu mente ya está buscando lo siguiente. Este es el juego interminable del deseo. Séneca advertía que quien está siempre esperando algo más, nunca podrá disfrutar del presente. Y eso es lo que nos pasa cuando vivimos en modo quiero más, en lugar de en modo aprecio lo que tengo. La gratitud es la práctica que nos saca de esa trampa. No es solo una emoción pasajera, sino un hábito que transforma la manera en que experimentamos la vida. Así que aquí tienes un pequeño ejercicio estoico. La próxima vez que sientas el impulso de ceder a un vicio, detente un momento. En vez de enfocarte en lo que crees que necesitas en ese instante, piensa en algo que ya tienes y que realmente valoras. Puede ser algo tan simple como tu capacidad de respirar, la comida en tu mesa o el apoyo de una persona cercana. Date unos segundos para apreciarlo de verdad. Cuando cultivas este hábito, el deseo pierde fuerza. No porque te estés negando algo, sino porque te das cuenta de que en realidad no lo necesitas. Y ahí está la verdadera libertad. Cuarta, la moderación. Aprende a controlarte antes de intentar eliminar el vicio. Uno de los errores más comunes al tratar de dejar un vicio es intentar hacerlo de golpe, con pura fuerza de voluntad. Nos decimos, a partir de hoy, nunca más. Y al principio parece que funciona. Pero tarde o temprano, la tentación vuelve con más fuerza y terminamos cayendo en lo mismo, a veces incluso con mayor intensidad. Los estoicos sabían que la clave no era la prohibición extrema, sino el autocontrol progresivo. No se trata de eliminar de inmediato lo que nos domina, sino de aprender a moderarlo primero. Porque si no podemos controlarlo en pequeñas dosis, mucho menos podremos eliminarlo de nuestra vida de forma definitiva. Musonio Rufo, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que no hay nada de malo en disfrutar ciertos placeres, siempre que no seamos esclavos de ellos. La diferencia entre el disfrute consciente y la dependencia está en el control que tenemos sobre nuestros impulsos. Piensa en alguien que quiere dejar el azúcar. Si de un día para otro elimina todo lo dulce de su dieta, es probable que termine con un antojo incontrolable y recaiga. En cambio, si aprende a reducirlo poco a poco, controlando la cantidad y disfrutándolo con moderación, es más fácil que eventualmente pierda la necesidad de consumirlo en exceso. Lo mismo ocurre con cualquier otro hábito que queramos cambiar. La clave es entrenarnos para resistir la urgencia del deseo, no con prohibiciones drásticas, sino con pequeñas decisiones diarias que nos fortalezcan. Séneca lo explicaba con claridad. Nada es tan difícil como no exagerar en lo que es placentero. La moderación es un músculo, y como cualquier músculo, se fortalece con la práctica. Si aprendemos a decir un poco menos, en lugar de nunca más, nos damos la oportunidad de desarrollar el autocontrol sin sentirnos abrumados por la privación. Así que, en lugar de obsesionarte con eliminar el vicio de inmediato, empieza por algo más sencillo: reducirlo conscientemente. Observa cómo te sientes cuando moderas el impulso en vez de seguirlo ciegamente. Esa sensación de control es el primer paso hacia la verdadera libertad, el poder de la disciplina. La clave no es la motivación, es la constancia. Uno de los mayores engaños en el camino del cambio personal es la idea de que necesitamos sentirnos motivados para actuar. Pensamos que el día en que estemos lo suficientemente inspirados será cuando, finalmente, lograremos dejar atrás nuestros vicios. Pero la realidad es otra. La motivación es inestable, va y viene. Si dependemos de ella, nunca seremos constantes.
Los estoicos lo entendían bien. Para ellos, la clave no era la emoción momentánea, sino la disciplina diaria. Epicteto decía: cuanto más sudes en el entrenamiento, menos sangrarás en la batalla. Y esto aplica perfectamente a la lucha contra nuestros vicios. Si solo actuamos cuando nos sentimos motivados, estaremos a merced de nuestros estados de ánimo. Pero si construimos disciplina, nos mantenemos firmes sin importar las circunstancias. Piensa en cualquier habilidad que hayas desarrollado en tu vida. No la adquiriste en un solo día, ni porque un momento de inspiración lo haya cambiado todo. La adquiriste con práctica repetida, con constancia, con días en los que no tenías ganas, pero aún así lo hiciste. Eso es lo que realmente transforma. La disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se cultiva. Y la forma más efectiva de hacerlo es reduciendo la fricción, eliminando la necesidad de decidir cada día si actuar o no. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que no necesitamos sentirnos bien para hacer lo correcto. Simplemente debemos hacerlo. Si quieres dejar un vicio, no esperes a que llegue el momento perfecto o la motivación ideal. En su lugar, comprométete con pequeñas acciones diarias. No importa si al principio sientes que avanzas lento. Lo importante es que avances. La constancia con el tiempo supera cualquier inspiración momentánea. Así que la próxima vez que te enfrentes a una elección difícil, no te preguntes si tienes ganas. Pregúntate si eres la persona que quiere construir ese cambio. Y luego actúa, sin darle más vueltas. Porque al final, la disciplina no es otra cosa que la decisión repetida de ser quien realmente quieres ser. 6. La inevitabilidad del error. No fracasarás si sigues avanzando. Uno de los mayores obstáculos en cualquier cambio de hábito es el miedo a fallar. Queremos hacer las cosas bien desde el primer intento, sin equivocarnos, sin recaídas. Y cuando inevitablemente tropezamos, pensamos que hemos fracasado y que todo el esfuerzo ha sido en vano. Pero los estoicos nos enseñan que el error no es el fin del camino, sino parte del proceso. No se trata de nunca fallar, sino de no detenernos cuando lo hacemos. Marco Aurelio lo expresaba de forma simple. Cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: hoy me encontraré con la interferencia, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. En otras palabras, no podemos evitar que la vida nos ponga obstáculos, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellos. Y esto incluye los errores que cometemos en nuestro propio camino. Si estás intentando dejar un vicio, tarde o temprano habrá un tropiezo. Puede que un día caigas en la tentación, que te salgas del camino por un momento. Pero lo que realmente importa no es ese error puntual, sino lo que haces después de él. ¿Usarás esa caída como excusa para rendirte o como una lección para seguir adelante con más sabiduría? Los estoicos veían los errores como oportunidades de aprendizaje. Séneca decía: errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. La diferencia está en cómo respondes. Si después de un tropiezo te castigas a ti mismo y abandonas, ahí sí has fracasado. Pero si lo usas para entender mejor tus debilidades y mejorar tu estrategia, sigues avanzando. El verdadero fracaso no es fallar, sino rendirse. Así que cuando tropieces, recuerda esto: no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. La persona que sigue avanzando, aunque sea con pasos pequeños, siempre estará más cerca de su objetivo que la que se queda lamentando sus errores. 7. La paciencia estoica. No ver progreso no significa que no estés avanzando. Uno de los mayores desafíos cuando intentamos cambiar un hábito o dejar un vicio es la impaciencia. Queremos ver resultados inmediatos.
Nos esforzamos por unos días, una semana, quizá un mes. Y si no notamos un gran cambio, nos frustramos. Pensamos que nada está funcionando y sentimos la tentación de rendirnos. Pero los estoicos nos enseñan que el verdadero progreso no siempre es visible. Séneca decía: nada que tenga valor se logra de la noche a la mañana. Todo lo que realmente importa toma tiempo. La paciencia no es solo una virtud, es una estrategia. Imagina que estás plantando un árbol. Durante los primeros días, riegas la semilla, pero no ves nada en la superficie. Pasan semanas y parece que nada está ocurriendo. Sin embargo, bajo tierra, las raíces están creciendo, expandiéndose, preparándose para sostener un tronco fuerte. Si abandonas en ese punto, nunca verás el árbol. Pero si sigues regando, con el tiempo empezará a brotar. Así funciona el progreso. Puede que no lo veas en el momento, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Cada vez que resistes un impulso, cada vez que eliges con conciencia en lugar de actuar por inercia, estás fortaleciendo tu carácter. Cada pequeña victoria, aunque parezca insignificante, está construyendo un nuevo tú. Epicteto decía que no debemos medir nuestro progreso por grandes cambios repentinos, sino por nuestra capacidad de mantenernos firmes en el proceso. Si hoy eres un poco más fuerte que ayer, ya estás avanzando. Así que si sientes que no estás viendo resultados, recuerda esto: el cambio profundo no es inmediato, pero es real. Sigue adelante. Sigue cultivando esa disciplina. Sigue tomando decisiones alineadas con tu propósito. Porque el verdadero crecimiento ocurre en silencio, hasta que un día te das cuenta de cuánto has avanzado. 8. Domina tu mente. El poder del momento presente. Gran parte de nuestros vicios y malos hábitos no nacen de la necesidad, sino de la distracción. Nos refugiamos en ellos para escapar del malestar, para llenar vacíos o para evitar enfrentarnos a lo que sentimos. Pero si realmente queremos cambiar, primero debemos aprender a estar presentes. Los estoicos comprendían que nuestra mente es nuestro mayor campo de batalla. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. En otras palabras, no es el vicio en sí el problema, sino la forma en que lo usamos como una vía de escape. Cuando estamos ansiosos, recurrimos al placer inmediato. Cuando nos sentimos vacíos, buscamos estímulos constantes. Pero todo esto sucede porque evitamos el momento presente. Nos dejamos arrastrar por el pasado o nos preocupamos por el futuro cuando en realidad el único momento en el que podemos actuar es el ahora. Marco Aurelio nos recuerda en sus meditaciones: da lo mejor de ti en este momento. No pienses en lo que pasará después. Cada vez que sientas la tentación de caer en un hábito destructivo, detente. Respira. Observa lo que realmente está ocurriendo en tu mente. ¿Estás reaccionando por impulso o estás tomando una decisión consciente? Dominar la mente no significa reprimir pensamientos o emociones, sino aprender a observarlos sin dejarse llevar por ellos. Significa reconocer que un deseo no es una orden, que una tentación no es una condena, que puedes sentir un impulso sin necesidad de actuar sobre él. Cuando te anclas en el presente, recuperas el control. No piensas en cómo será el futuro sin tu vicio, ni en las veces que fallaste en el pasado. Solo tomas una decisión aquí y ahora. Y si en este momento decides actuar con conciencia, ese pequeño instante de claridad es lo que, repetido una y otra vez, te llevará al cambio real. El dominio de la mente comienza con un solo paso: estar presente. Porque solo cuando eres dueño de este momento, puedes ser dueño de tu vida. 9. El sufrimiento es opcional.
Rompe el ciclo de la autodestrucción. ¿Por qué seguimos atrapados en nuestros vicios, aún sabiendo que nos hacen daño? La respuesta muchas veces está en el sufrimiento. No en el dolor físico, sino en ese sufrimiento mental que nos imponemos cuando caemos en la culpa, la autocrítica y la desesperanza. Los estoicos tenían claro que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Epicteto decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de ello. Es decir, no es el error lo que nos hunde, sino la manera en que lo interpretamos. Piensa en esto. Cuando intentas dejar un vicio y fallas, ¿qué es lo primero que haces? En lugar de analizar la situación con objetividad, te castigas. Te dices a ti mismo que nunca cambiarás, que eres débil, que no tienes remedio. Y en esa espiral de culpa y frustración, ¿qué terminas haciendo? Exacto, cayendo aún más profundo en el mismo vicio que intentabas dejar. Es un ciclo de autodestrucción, pero aquí está la clave. Puedes romperlo. El error no es el enemigo. Lo que realmente te impide avanzar es la historia que te cuentas sobre él. En lugar de castigarte, aprende. En lugar de rendirte, sigue adelante. Marco Aurelio lo resumía perfectamente. Si te duele algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de cambiar ese juicio ahora mismo. Cada vez que falles, tienes dos opciones: hundirte en el sufrimiento o aceptar el error, aprender de él y avanzar. La diferencia entre los que se transforman y los que se quedan atrapados no es la ausencia de fallos, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. El sufrimiento es opcional. Dejar el vicio no se trata de castigarte, sino de liberarte. Y esa libertad empieza cuando decides que un tropiezo no define tu destino, sino cómo eliges reaccionar ante él. Sé un estoico. No esperes motivación. Actúa ahora. Llegados a este punto, ya lo sabes. La clave para dejar un vicio no está en la inspiración momentánea, ni en esperar el momento perfecto. La clave está en la acción. No en lo que piensas hacer, sino en lo que realmente haces, aquí y ahora. Los estoicos no eran personas que se quedaban esperando a sentirse motivados para actuar. No esperaban señales, ánimos o circunstancias ideales. Simplemente tomaban acción. Marco Aurelio lo decía claro: haz lo que debes hacer. Si otros lo hacen o no, si la situación es la ideal o no, eso no importa. Y esto aplica directamente a ti. Si realmente quieres cambiar, tienes que actuar ahora, no cuando te sientas listo. Porque si sigues esperando el día en que mágicamente te despiertes, sin ganas de caer en tus viejos hábitos, ese día nunca llegará. El cerebro siempre buscará la comodidad. Siempre te dará excusas. Siempre tratará de convencerte de que mañana será más fácil. Pero mañana no existe. Solo tienes este momento. Solo tienes este segundo para decidir si sigues en el mismo ciclo o si empiezas a romperlo. No necesitas hacer algo grande. No necesitas cambiar tu vida de un día para otro. Solo necesitas dar un paso. Uno solo. Pero hacerlo ahora. ¿Quieres dejar un vicio? Decide no ceder a él en este momento. ¿Quieres cambiar tu mentalidad? Cambia cómo interpretas este preciso instante. Séneca lo resumía perfectamente. Mientras pierdes el tiempo esperando, la vida sigue. No sigas esperando. Empieza ahora. Actúa como un estoico. Porque al final, no importa cuántas veces te lo digas, no importa cuántos libros leas o vídeos veas, lo único que marcará la diferencia es lo que hagas después de escuchar esto. Así que, ¿qué harás ahora? Comenta el vicio o hábito que estás trabajando en mejorar. Compartirlo es el primer paso para hacerlo real. Te leo en los comentarios.
Nos vemos en el camino.